Mauro, ¿qué significa que Ana Lía Uriarte llegue al Ministerio del Interior a trabajar con Ixquia Siches, considerando que ella había trabajado ya jefa de gabinete en el periodo de Michelle Bachelet? ¿Qué lectura le damos a ese cambio? Sí, es un cambio que llamó la atención desde el punto de vista del componente, es decir, no es lo mismo que llegue el bacheletismo con una persona más desconocida a que lo haga con Ana Lía Uriarte. En segundo lugar, es sorpresivo pero comprensible, y voy a tratar de explicar esta dinámica. Es sorpresivo porque esta generación política vigorosa, nueva y entusiasta se forjó en parte sobre la base de una crítica sistemática a lo que fueron los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Pero a renglón seguido tienen que recurrir a esos mismos actores para poblar primero el gabinete, segundo las subsecretarías y ahora el plan de asesores o el equipo asesor que tiene el ministerio más importante, que es el Ministerio del Interior. Por lo tanto, si es que el objetivo del Frente Amplio en su momento fue sustituir legítimamente el espacio político de la nueva mayoría, hoy día nos damos cuenta de que a nivel estratégico, y por eso es comprensible la decisión, necesita sumar a los ex partidos de la nueva mayoría y a sus componentes más importantes con el fin de ampliar la coalición. Hay que recordarle a la gente lo siguiente. El presidente Boric armó una coalición electoral muy estrecha, Apruebo Dignidad. En la primera vuelta salió segundo. En la segunda vuelta logra conseguir un amplio respaldo, pero con los votos de la ex Concertación. Una vez armada esa coalición electoral, el presidente tuvo que armar una coalición de gobierno, que es distinto. Apruebo Dignidad tiene cerca de 37 diputados, no le alcanza para aprobar absolutamente nada y por lo tanto tuvo que sumar a partidos de la ex Concertación. Tampoco le alcanza, por lo tanto tenemos coalición electoral, coalición de gobierno y ahora tiene que armar una coalición legislativa. Y tiene dos posibilidades: o sumar a la Democracia Cristiana, que ha estado un poco renuente, o al partido de la gente. Por lo tanto, uno esperaría que en este afán por construir una coalición legislativa no nos debería sorprender que el presidente Boric también tratara de incluir a partidos que no forman parte de la actual coalición de gobierno. Y ahora, bajo esa mirada, ¿qué le conviene al gobierno? Porque tiene las opciones que tú mandaste. A Boric, ¿qué le podría favorecer más hoy? Hoy día el presidente Boric está en torno al 35-38% de aprobación aproximadamente. Ha resistido, sí, porque acuérdate tú que las encuestas cada vez mostraban un descenso más o menos sistemático y un alza muy sostenida de la desaprobación. Él ha sido capaz de retener la aprobación presidencial en torno a los 35 puntos porcentuales y eso se explica fundamentalmente porque hemos tenido un presidente de la República muchísimo más presente en comparación con el primer ciclo, con los primeros 2 meses. Y eso la gente lo valora muchísimo. Por otro lado, el presidente Boric, como lo hemos comentado en otra oportunidad de Rodrigo, está determinado por 2 grandes crisis: la crisis de orden público y la crisis económica. En la crisis económica, para fortuna del presidente, está en compañía de Mario Marcel, que fíjate, de manera muy rápida fue capaz de acordar con la CUT, negociaciones que antes eran muy tortuosas, el salario mínimo, que ya está viendo la luz en el Congreso. Claro. Por lo tanto, es un avance muy sustantivo. Y eso mismo lo comentaba Acuña, acá el presidente actual de la CUT, que decía que era muy difícil, años y años en esas negociaciones, y con él no, porque con Bárbara Figueroa no se haya podido dar, ¿eh? No estoy mezclando nombres, ni personajes, ni autoridades en este caso, sino que él sí dijo que hubo las facilidades, el diálogo, el entendimiento para poder entender esta alza de sueldo. Sí, Marcel yo creo que ha sido el punto alto del gabinete junto con la vocera, ¿Vallejo? Camila Vallejo, sí, diga así, la Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra Camila Vallejo. Han sido los 2 puntos altos desde mi perspectiva y le falta un poco a la ministra Siches y al ministro Jackson. La ministra Siches, yo nunca había visto esto, Rodrigo, una ministra tan resiliente, con tanta capacidad de aguante. Ha tenido que soportar que muchas veces la excluyan de las vocerías, hablando la ministra Vallejo. En otras oportunidades, como la que estamos comentando ahora, ha debido aceptar la intervención de su equipo más estrecho, de la jefatura de su gabinete, cuestión que no es menor, y la ministra se mantiene ahí, se mantiene a pie de cañón, también con el espaldarazo que le ha dado el presidente Boric, pero se ha notado muy resistente y eso habla bien de ella como ministra.
Y por otra parte, el ministro Jackson yo diría que tiene una de las tareas más complejas. ¿Cuál es la tarea más compleja? Conseguir las mayorías necesarias para ir aprobando los proyectos de ley. En eso le ha costado, pero... y aquí viene y retomo con la pregunta inicial que tú me hacías, va a ser necesario armar esta coalición legislativa porque de lo contrario el gobierno va a tropezar permanentemente con un Congreso que hoy día es fragmentado, hay cerca de 21 partidos con representación y por lo tanto las negociaciones siempre van a ser hostiles. Cuando hablas de la entrevista que nos dio acá a Juan Manuel Yasole, la ministra Isquia Siches, ella lanza una frase y dice: no nos gustaría que nuestro gobierno, un militar, mate a un comunero. ¿Qué conclusiones saca de esa frase? Sí, es una frase riesgosa. La ministra Siches siempre juega al límite, porque en un estado de emergencia, una situación, por más acotado que sea este estado de emergencia, una situación como la que ella señala, es decir, que los militares o bajo un estado de excepción no se va a matar a ningún comunero, eso no lo podemos garantizar. Precisamente porque estamos en un estado de excepción. Entonces, si llega a suceder eso, ojalá no suceda por nada del mundo, entonces la ministra Siches estaría más complicada aún. Y por otra parte, acuérdate que el presidente Boric señaló que el gobierno no iba a perseguir ideas ni declaraciones a partir de los dichos de Héctor Yaitul, que señaló que ellos iban a tener una especie de organización armada frente al Estado chileno, dada la restitución del estado de emergencia. Esos dos eventos son muy complicados para el gobierno. Por una parte, no está en las manos del gobierno asegurar que no va a haber un enfrentamiento, ojalá no suceda, y la probable muerte de un comunero. Y por otra parte, el hecho de no condenar ideas o declaraciones también torna la situación muy compleja, porque lo de Yaitul no fue una declaración o una idea, fue directamente una amenaza. Y si nos vamos al día de ayer, Rodrigo, en que el almirante Vergara señala o da a entender o se interpreta que la Marina podría estar dispuesta a hacer un nuevo abordaje, dado que podría existir algo así como un enemigo interno, esas declaraciones tampoco son aceptables. Por lo tanto, si el gobierno dice no voy a perseguir ni ideas ni declaraciones, entonces no lo hace ni con Yaitul y tampoco lo hace con Vergara. Y desde mi perspectiva, ambas declaraciones son prácticamente una amenaza. Una amenaza de organización interna para resistir al Estado de Chile y, por otra parte, unas declaraciones que me vas a disculpar, pero si no es sedición, pegan el palo. Ajá. Ayer la Armada ofrece disculpas. Sí, me parece muy bien eso. Y que no tenían ni siquiera la información, ni sabían efectivamente lo que habían leído en el discurso. Una frase al abordaje, estamos listos para el abordaje, el enemigo es interno. ¿Y qué pasa si es al revés, Mauro, que un comunero mate a un militar? También es inaceptable, claramente. Son situaciones que, claro, el problema que está enfrentando el gobierno de orden público no solamente dice relación con los hechos, sino que con el discurso. Es decir, primero el presidente decía: no vamos a restituir un estado de excepción porque si seguimos haciendo lo mismo, entonces vamos a tener los mismos resultados. Y termina restituyendo el estado de excepción, insisto, por más acotado que éste sea. En segundo lugar, está el dilema respecto al concepto de preso político. Para algunos ministros existen presos políticos, para otros, y también para el presidente, no hay presos políticos, pero esa ha sido una tensión permanente dentro del propio gabinete presidencial. En tercer lugar, y respecto a Celestino Córdoba, hay que recordar que la ministra de Justicia, en una declaración en el Mercurio, que afortunadamente después corrigió, señaló que no estaba en condiciones de decir si era un homicida o un preso político. Por lo tanto, estos tres elementos a nivel discursivo claramente que generan contradicciones con los hechos mismos. Es decir, no quería implementar el estado de emergencia, lo termino implementando. No tengo presos políticos en Chile, pero algunos ministros dicen que sí. Celestino Córdoba es un homicida,
para otros probablemente también sea un preso político. Esos problemas de consistencia, Rodrigo, a nivel discursivo deben ser corregidos ¿por quién? Por el propio presidente de la República. Hay que recordar que el presidente hizo una especie de cónclave con sus ministros y yo me imaginaba que esto iba a quedar suficientemente claro. Claro, es un gabinete que recién está empezando, lleva 2 meses, se nos ha hecho una eternidad, de todas maneras, por todos los problemas que ha tenido el presidente Boric, pero de todas maneras es algo a corregir y algo a mejorar de manera urgente, porque de lo contrario se van generando distorsiones en la opinión pública que van a terminar por afectar al presidente y a su gabinete. ¿Y qué pasa ahí cuando hay cambios de posiciones? ¿Es malo que uno cambie de posición? ¿Qué pasa si el presidente en este caso se da cuenta que efectivamente necesitaba un estado de excepción? Y antes lo negaba y antes lo criticaba en el periodo de Piñera. Claro. ¿Es incorrecto? No es incorrecto. El problema es cuán consistente eres tú frente a la opinión pública. Es más o menos lo mismo que pasaba con los retiros. Ajá. Es muy extraño que un grupo de políticos diga, bueno, vamos a por el 5º retiro, hacemos videos favorables al 5º retiro y una vez estando en el gobierno, estoy en contra del 5º retiro porque el 5º retiro genera inflación. Entonces la ciudadanía queda con una sensación extraña. Es decir, cuando eran oposición me decían A y cuando son gobierno me dicen Z. Claro, que te encuentro toda la razón. O sea, ¿por qué me cambias la versión? Pero ¿eso qué significa? ¿En qué afecta al presidente? Eso afecta al presidente, pero más que al presidente yo diría que a su equipo de ministros, porque si yo declaro, insisto, A y hago Z, eso es incongruencia, es inconsistencia. Sin perjuicio, y quiero señalarlo de manera muy clara, de que ese cambio de postura sea aplaudible. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la zona había que restituir el estado de emergencia desde mi perspectiva. La ministra Siches señaló que nadie quería a los militares en la zona, cuestión que es discutible a la luz de las percepciones que hay particularmente en la Araucanía. No quería y ahora están. Y ahora están, claro. O sea, ahí hay otro cambio de discurso. Hay otro cambio de discurso. Entonces, ese tipo de situaciones van mermando la credibilidad y la confianza. ¿Por qué? Porque a futuro el gobierno nuevamente podría plantear algo y luego arrepentirse a poco andar. De hecho, esta agenda de seguridad pública va a quedar muy en veremos hasta que se apruebe la nueva Constitución. Hay que recordarle a la gente que podríamos tener un gran problema, que la nueva Constitución no incluye este estado de emergencia. Incluye estado de sitio, estado de asamblea o estado de catástrofe para problemas de calamidad pública que generalmente son catástrofes naturales. Entonces, se le ha preguntado a varios miembros de la Convención Constitucional. De hecho, Rodrigo, esta semana tuvimos un intercambio de opinión bastante fructífero con el vicepresidente de la Convención, que tengo la mejor impresión. ¿Tú con él? Sí, en el matinal. Entonces, después podemos conversar las otras preguntas que se le hicieron, pero ahí se le formulaba una pregunta muy clara. Se le decía, vicepresidente, ¿qué vamos a hacer en caso de que se produzca una situación análoga a la que estamos viviendo en la macrozona sur, si es que la Constitución no establece un mecanismo para la intervención de los militares en esa zona? Y el vicepresidente respondió de manera muy elocuente que él esperaba que con esta nueva Constitución, este nuevo pacto social y las nuevas reglas que vamos a tener de aquí en adelante, no va a ser necesario pensar siquiera en un estado de excepción de las características que tenemos. Porque no se va a necesitar, según él. Porque no se va a... Claro, lo que es naturalmente es muy riesgoso y muy prematuro. No podemos garantizar, o por lo menos yo no me sentiría responsablemente acá diciéndote, oye, aprobada la nueva Constitución, se va a acabar el conflicto en la Araucanía. Y ahí quedamos, el gobierno, el Estado, va a quedar de brazos atados. Eso mismo se puede entender y traducir, y vamos a poner los Twitter de las preguntas que tienen ustedes y comentarios que tienen ustedes. Que dijeron antes el gobierno dijo, bueno, lo de la macrozona sur lo vamos a arreglar con diálogo. Y no con esto, y terminan haciendo todo lo contrario. ¿Qué dice Camilo? Hola Camilo, la capacidad del presidente Boric de dialogar no está en duda. Para una coalición legislativa debe conversar con el PDG, el Partido de la Gente, para su coalición de gobierno, ya que la DC no da seguridad por su historia o su histórica tendencia a traicionar a cualquiera. ¿Con qué partido tiene que gobernar hoy día Boric? Yo tengo la impresión, y discutiendo con Camilo Pavés, la democracia cristiana hoy día tiene 8 diputados y 5 senadores. Es el 10% del Senado.
Por lo tanto, estratégicamente, es el partido que en términos programáticos le queda más cerca a esta coalición de gobierno y por lo tanto no sería tan extraño que en algún minuto se sumara más gente. Ya está Víctor, el que es el superintendente de salud, Víctor Torres. Víctor Torres. Que está, o sea, ya hay un ingreso paulatino, lento, y yo creo que el gabinete, el ministro Jackson está muy claro respecto a que es necesario sumar a la democracia cristiana por más de lo que dice Camilo. Ahora, sumar al Partido de la Gente también. El Partido de la Gente tiene 6, 7 diputados y por lo tanto también te puede dar la mayoría. No sé qué tan confiable sea el Partido de la Gente por la disciplina legislativa, pero también es una buena idea. Bueno, seguimos. Un abrazo grande a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la mañana. ¿Tus papás están viendo, no? Bien, bien, sí, están viendo. Yo creo que están viendo. Sí. Mi papá también me escribió que está viendo aquí. Un besito, padre mío. Te quiero mucho. Twitter, Gaby querida. ¿Alcanzó a ir al baño, Gaby, o no? Está desesperada. Pobrecita. Caos dice, mucho éxito a este gobierno en todas las gestiones a realizar en este periodo. Para el beneficio de todos los chilenos. Sin duda, mucha teoría y discurso, pero falta experiencia. ¿Cómo lo analizamos eso? Sí, efectivamente, les falta experiencia, eso es normal. Esta es una generación política brillante desde el punto de vista de la gestión. Esta generación política se armó en la lucha estudiantil. Yo no tengo registro de una generación política tan talentosa desde los años 90, en que teníamos, por ejemplo, con otra estatura, eso sí, con otra trayectoria, Patricio Aylwin, Andrés Saldívar, Gabriel Valdés, Ricardo Lagos, Enrique Silva Sima. No quiero comparar. Lo que estoy diciendo es que la oleada de liderazgos han sido estas dos fundamentalmente. En el medio algo nos pasó y fue lo que le sucedió a la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, que de repente el semillero se agotó y nos fueron generando liderazgos, y estos liderazgos nuevos aparecieron desde el mundo social, desde el mundo estudiantil. Y yo reitero, esta es una generación extraordinariamente talentosa, pero que le falta, como dice la persona que nos está escribiendo, experiencia. Y esa experiencia se gana gobernando, y gobernando nunca ha sido... Es mucho más fácil ser oposición que ser gobierno, y esto es normal que suceda. Así que no, gracias, no tengo problema. Voy con otro Twitter, Gaby querida. A ver, ¿quién aparece por ahí? Está Patricio de Coquimbo. Soy. Cuando existen hechos de sangre, ¿no debe aplicar para un preso político? No sé si es una pregunta o una afirmación. Bueno, en Chile no tenemos presos políticos y derechamente nadie en Chile está preso por sus ideas, nadie es preso de conciencia. No tenemos eso, afortunadamente. Esos presos políticos existieron en Chile en una época oscura de cuando la ministra ministra Jara dice que sí. Sí, ahí se equivoca. Y se equivoca... ¿Eso es un error grave? Es un error grave, sí, es un error grave. No, o sea, ella es una persona mucho más experimentada en política, no debería cometer ese tipo de errores, pero me imagino que el presidente va a poner orden respecto a la bajada conceptual. Es decir, que ya ningún ministro debiese decir algo que derechamente es incorrecto. En Chile no hay presos políticos, y lo digo de manera muy clara y coincido con la persona que está hablando. Gracias, Pato. Abrazo grande para la gente de Coquimbo también. Voy con otro, Gaby querida. Sergio, la negociación del sueldo mínimo con la CUT se logró gracias a la designación de la Embajada de Argentina. No. Llevando a Bárbara Figueroa a Argentina, ahora con Acuña se logra la negociación. Bueno, es la hipótesis, es la postura de Sergio, pero en realidad... Tiene su posición, sí, Sergio. Acá Mauro se acepta todo. Sí, todo. Van a llegar palos, aplausos, pero bueno, es la posición de él. Eso es parte de él. Acuña me comentaba que fue fácil la negociación y él antes de sentarse la veía muy accesible, pensando obviamente en el beneficio de la gente. Sí, yo diría que ahí el mérito estuvo en el ministro de Hacienda y también en la capacidad de negociación que enfrentó Acuña a cargo de la CUT. Y reitero, estas negociaciones eran particularmente difíciles. Yo no tengo memoria de una negociación tan fácil y expedita como esta. Y si me apuras, desde el 90 en adelante, quizás con Patricio Aylwin en los primeros 4 años, cuando se generó esta especie de mesas de consenso en que conflictos entre el gobierno y la CUT podían generar una imagen de inestabilidad, y todos teníamos en la cabeza la posibilidad de regresión autoritaria. En la práctica, durante ese gobierno, todos debían portarse bien con el fin de generar estabilidad. Ahí las negociaciones pudieron ser muchísimo más sencillas. Teníamos a Manuel Bustos, por ejemplo, a cargo de la CUT. O sea, era un
una persona de confianza, demócrata cristiano, cercano al gobierno, pero de ahí en adelante los procesos siempre fueron complejos, salvo este último que salió de manera extraordinariamente expedita. Bueno, gracias Sergio por escribirnos hashtag alerta. Vamos a ver otro, a ver. Pablo, ex asesora de Bachelet, llega a La Moneda por la experiencia que tiene, por su capacidad de trabajo. Es un gran logro que llegue a La Moneda. Es lo que hablábamos recién, Pablo. Déjame agregarle algo más a este comentario, que es cuando tú buscas renovar la política y cuando tú tienes personas que es, entre comillas, la renovación, dejando un poco la política antigua de lado, cosa que ellos también en su mismo discurso tenían. Cuando llega alguien de la política anterior, asesora también de Bachelet, a este gobierno, ¿qué otra lectura tiene, Mauro? Mira, yo no haría la lectura respecto a que es un fracaso de esta nueva generación, ni cerca. Es simplemente el objetivo de ir sumando personas que comulgan incluso con el ideario del gobierno. La presidenta Bachelet, yo diría, o me atrevería a decir, que es mucho más cercana ideológica y programáticamente a la coalición que sostiene a este gobierno en comparación con la coalición que sostuvo su propio gobierno. Por lo tanto, que entren personas cercanas a la presidenta Bachelet, creo que es una señal de contribución al gobierno más que una señal de claudicación del mismo. Esto hay que entenderlo como una suma y no como un juego en el que lo que gana el bacheletismo lo pierde el gobierno. Creo que los dos se van a potenciar y veremos qué pasa de aquí en adelante. Yo no podría garantizar de que esto va a funcionar y que de aquí en adelante con la llegada de Analía Uriarte el gobierno va a despegar. Lo único que estoy diciendo es que es una entrada de personas con mayor experiencia y que por lo tanto vienen a sumar al gobierno. Y eso también se puede traducir con lo que dijo la expresidenta Bachelet respecto a la Constitución. También se manifestó públicamente. Sí. Gracias, Pablo. ¿Vamos a hablar de la Constitución después o no? Pero lógico, ¿Sí? ¿tenemos tiempo o se tiene que ir? Ninguno, ¿no? ¿Ninguno? Yo feliz hablando Se tomó acá. todo el día acá. Sí. Ya, muy bien. Gehuen, este gobierno se cree infalible. ¿Será infalible o no? No, no, en absoluto. El gobierno lo que está tratando de hacer, y yo no estoy defendiendo al gobierno ni estoy criticando al gobierno, lo que estoy diciendo es que es un gobierno que va a llevar marzo, abril, mayo, 2 meses y fracción, ha tenido más problemas en comparación con las fases de instalación de otros gobiernos, ha tenido problemas internos de su coalición. Hay que recordar que es una coalición de gobierno, pero con 3 coaliciones políticas distintas. Está el Partido Comunista, naturalmente, está el Frente Amplio y está la exconcertación. Por lo tanto, es normal que se produzcan conflictos internos en el gabinete y que muchas veces las declaraciones de los ministros vayan a contrapelo de las declaraciones de otros ministros o incluso de lo que señala el presidente. Pero sí falta una señal más de orden y disciplina para que ese gabinete sea muchísimo más consistente